Más bien les voy a preguntar a algunos, a ver qué conocen de la parte de los transformadores. Déjenme veo. Miguel Elibert Ibarra, ¿de qué tipo de transformadores conoce? Transformadores, ahorita solamente se me viene a la mente los de AC, corriente continua, ah, pero no, la verdad no sé los tipos, sino, Ok, sí. por ahí no sé si se equivocó, me dijo de AC y luego me dice corriente continua. ¿Es lo mismo? No, me equivoqué ahí, es de corriente con, ¿cómo se llama? Alterna. Alterna se me fue. Ok, muy bien, bueno. Eh, Ricardo Menchaca, ¿algún tipo de transformador? Yo tengo más o menos una Nah, idea, aquí profe. estoy, profe. Ah, Pues el de distribución, profe. Ok, podría nada haber Es el más más. común, ¿no? Es el que está ahí en la calle, ¿no? Según yo ese. Es los que ponen ahí para la luz. Así es. profe, Ok. yo creo que también recuerdo que hay transformadores monofásico, bifásico y trifásico. Ajá, De esos son los que me sí, acuerdo ahorita. Pues sí, como decía mi pero compañero, que algunos de esos están por los postes de luz. así es. Sí, también Alex, así es, elevador o reductor. Lo que mencionaba Edgar Emanuel, mencionó tres, mono, bi y tri. El bi, muy poco se usa, casi no, pero bueno, ok, es parte también. Normalmente es un sistema monofásico. De hecho, el transformador nace de un sistema monofásico y se juntan los tres monofásicos y forma el trifásico. Ok, Cristian Yáñez, ¿algún tipo de transformador que conozca? ¿O Bueno, una yo sí, aplicación? yo he oído de los, no, bueno, de los que dijo mi compañero también de los monofásicos y trifásicos. Del bifásico creo que tampoco es así, no, bueno, yo no lo había oído, pero sí, bueno, yo sé de que estaban esos dos. Ok. Ian Manuel, ¿algún tipo de transformador? Nada más habrá transformadores para distribución y todo eso. Por ejemplo, esos transformadores normalmente son para alta tensión. ¿Ah? ¿Habrá unos que no utilicen alta tensión? Ajá. Sí, así es. Bueno, pues precisamente es esa parte donde yo quería llegar, que puede haber transformadores para el control, por ejemplo, no sé qué tanto manejen el control de un motor por medio de relevadores, porque ya ahorita pues hay muchas cosas para poder controlar un motor. Por ejemplo, si es motor de corriente alterna, pues puedo encontrar un variador de frecuencia y con eso controlo. Pero un control de arranque y paro, que es el más sencillo, puedo ahí utilizar doblemente la aplicación de un transformador. ¿Alguien sabe algo de eso? En un sistema de control de arranque y paro de motor, utilizar dos transformadores para dos cosas diferentes. ¿O nadie conoce esa parte de los relevadores? Utilizar relevadores o contactores, también llamados. ¿No? ¿A nadie le ha tocado esa parte? Ok. Ok, muy bien, Alex.
Creo que no está. David de Jesús, ¿no está? Bueno, ok. Esta parte pues me sirve para ver qué es lo que conocen. Muy bien, yo puedo utilizar el transformador para dos cosas. Una para un control y otra pues precisamente para la aplicación ya directa de ese voltaje. Puede, como toda una red, por ejemplo, la red de instalaciones eléctricas, lo que es Comisión Federal de Electricidad, pues ahí tiene también varias aplicaciones, ¿no? Y no nada más esos dos, sino que puede haber más, aunque pues son los más que podemos conocer. Por ejemplo, en una empresa, ¿alguien sabe cuánto es el voltaje que se maneja en las empresas, pero la alimentación principal que les llega? ¿Alguien tiene una idea de cuánto? Raúl Ovalle, ¿cuánto cree que llegue normalmente el voltaje a las empresas? Es como 440, ¿no, profe? No. No. Sí es el que usa internamente la empresa. Pero llega mucho más, ¿no? Así es. Pero precisamente, ¿cuánto llega ahí a la alimentación de la entrada? Por ejemplo, nosotros sabemos la alimentación de su casa de cuánto es, de algo de lo que comentaba por ahí Jairo, de 120 volt. La alimentación de casa son 127, pero hay una alimentación donde mencionaban por ahí precisamente uno de los transformadores, creo que Ricardo, de los que están en los postes, algunos que están en los postes, que a veces se conoce como transformador seco. Ese es un sistema trifásico y su alimentación es de 13,200 y ya de 13,200 sale a 220 y de ahí se deriva a 127, pero ya no se usa otro transformador, sino que se agarra una línea y el neutro y ya hacen los 127 volts. Pero en una industria, normalmente, por ejemplo, Comisión tiene esa red de 13,200 para lo que es un sistema residencial y tiene otra de 66 kV para el sistema industrial. Esa de 66 kV la cuidan mucho más que una red doméstica. Ahí sí siempre están al pendiente. ¿Por qué? Porque si falla la energía en una empresa, pues imagínense cuánta lana se pierde, ¿verdad? Por no producir. Entonces, hay transformadores que son precisamente elevadores, otros reductores, otros nomás para compensar el voltaje, pero esos son el mismo transformador. Solamente que algunos, por ejemplo, se utiliza que si en la planta generadora salen 20 kV, pues utilizan un transformador para subirlo hasta 440 kV, ¿verdad? Y ya de ahí se transporta. Se transporta de esa manera porque la corriente es muy pequeña y tiene menos pérdidas. Y luego ya llega a la parte donde tal vez a una ciudad o a algún lugar y ya de ahí utilizan otro transformador para reducirlo. De esos 440, pues lo reducen a 66, otros lo reducen a 13.2 kV y así se manda a la empresa de 66 kV. Algunas empresas tendrán de 13.2 kV, sí, pero es más común 66 para la empresa. Y luego ya llega y ahí utilizan otra vez otro transformador que va a reducir, como si bien mencionaron, a 220 o 440, que es lo que usa para los motores ahí la empresa, ¿verdad? Y luego de ahí todavía puede utilizar otro para reducir a 220 o de 220 agarrar líneas para lo que es la parte administrativa, ¿verdad? Donde necesitan 127 volts. Entonces, ese mismo transformador, pues casi tiene las mismas partes, tiene la misma función o puede cambiar ahí la función, que sea elevador o reductor, ¿verdad? Puede ser que tenga un devanado primario y de ahí lleguen 66 kV y tiene un devanado secundario y de ahí yo saque 440. Y existe otro transformador que es para instrumentos.
comisión a veces mide la corriente que consumen las empresas en el lado de alta tensión. Entonces, para alimentar sus equipos, pone un transformador que se conoce de instrumentos de 66 kV, lo reduce a 127. Esos son un poquito más especiales. Y luego viene el de control, que incluso ustedes utilizan mucho alguno. Tal vez ya no un transformador magnético, tal vez sea un transformador electrónico, donde, como por ahí mencionaba Priapo Alejandro, la aplicación esa, ¿verdad? Donde, por ejemplo, su celular, ¿cuánto voltaje maneja su celular? ¿Con cuánto se carga? ¿Con cuánto voltaje? ¿Alguien sabe? ¿Alguien le ha dado curiosidad por medir a la salida del cargador? ¿Cuánto? 5 volts. 5 volt. Entonces, pues, ¿qué pasa? Pues si yo lo conecto en mi casa y hay 127, ¿qué sucede? Pues utilizo alguna parte electrónica donde puedo yo reducir ese voltaje, o utilizo un transformador pequeñito que me va a reducir pues de 127 a 5 volt, ¿verdad? Puedo tener a 12 o puedo tener a 24 para un sistema de control. Entonces, por ejemplo, esos transformadores no necesitan todos los elementos que necesitan los de distribución o los que utiliza Comisión Federal, ¿verdad? Esos que utiliza Comisión pues tienen mucho más partes. Tienen pues obviamente su tanquecito donde va sumergido en aceite. Es un aceite dieléctrico, o sea que no conduce. Sí conduce, pero hasta voltajes mucho mayores a los que está programado ahí. Por ejemplo, si tengo un transformador de 66 kV a 440, pues por lo menos a 70 kV no debe de conducir a ese aceite. ¿Por qué? Pues el aceite, la función de ese aceite es enfriar ese transformador. A lo mejor si ustedes checan su cargador de su computadora, cuando se está cargando, pues se calienta, pero el sistema de enfriamiento es natural, es por el mismo transferencia de calor al ambiente, ¿verdad? Pero acá no, acá se requieren más elementos porque se calienta demasiado. Entonces se sumerge en aceite y tiene radiadores. A veces es natural el enfriamiento, o sea, los radiadores para eso sirven, para que el aire mismo vaya quitando esa temperatura. O a veces, dependiendo de la aplicación, a veces se le pone aire forzado. O a veces ahí el transformador, que es muy poco común, pero que sí se usa, tiene internamente tubos por donde circula agua, y esa agua pues no tiene contacto directo, pero sí hace la transferencia de calor por medio del elemento que la conduce, ¿verdad? Que puede ser un acero o un aluminio, ¿verdad? Entonces esa parte. Bueno, entonces principalmente la aplicación es dos. ¿Utilizo control o lo utilizo para un sistema de distribución? Entonces, de ahí parte que los elementos que tenga un transformador pues sean diferentes o sean variados, ¿no? Como les comentaba, no creo que falta esa parte dentro de lo que es la parte de su currícula, donde vean simbología de control. No sé si ustedes, por ejemplo, ya vieron circuitos eléctricos y toda esa parte, pero creo, o a menos que ustedes me digan lo contrario, no han visto un diagrama con símbolos, por ejemplo, cómo se representa un sensor de temperatura, un sensor de nivel, un sensor de flujo, o sí, en un simbolito, cómo se representa. ¿Conocen esa parte? No, profe. Ok. No, porque bueno, yo no. Es esa parte que les falta un poquito, que de ahí es a veces donde batalla uno porque no hay esa simbología que vean, y cómo se hace un control de un motor simple donde tú utilices una botonera. Por ejemplo, ¿conocen una botonera? No, profe. Ok, que la botonera tiene un
un botón para que arranque, otro para que pare, o si tiene dos velocidades. Y esos son controles que no son electrónicos, son eléctricos, controles eléctricos, donde ustedes presionan un botón, arranca el motor, presionan otro y se para, y tiene incluso simbología europea o americana, hay de dos tipos, ¿verdad? Entonces ahí falta un poquito esa parte. Entonces, pues la aplicación de los transformadores son para esa parte. Ahora ya se utiliza, antes también se utilizaba para las lámparas que tienen, que son un poquito largas y que son de color blanco o que están en forma de U. Esos utilizaban un transformador magnético. Ahí se requiere mayor voltaje para que la reacción del gas que tiene adentro precisamente reaccione ante esa energía eléctrica y emita esa radiación. Ahora ya se utilizan electrónicos, pero eso también genera más problemas porque de ahí parten, no sé si ustedes han escuchado hablar de los armónicos, y no es música, ¿verdad? En los armónicos en una instalación eléctrica, ¿alguien ha escuchado hablar de eso? Ok. Cuando la forma de onda, les voy a poner más o menos aquí ¿dónde está? Déjenme veo máquinas eléctricas. Ahora que se utiliza mucho más la parte de los switcheos y toda la parte electrónica, donde pues de ahí se hacen varias cosas. Déjenme conecto aquí. Sucede una parte que le llaman armónicos, y los armónicos no es otra cosa más que la deformación de la onda senoidal, y que eso genera calor o genera problemas en la parte de los circuitos o en la parte normal. Una forma de onda senoidal, bueno, debería de estar en línea recta, o sea que no tenga esa parte. Esta es la forma de onda senoidal común, normal, pero hay otra donde ya se generan los armónicos, y los armónicos hay de segunda, de tercera, de cuarta, de quinta, de séptima, hay varios armónicos, y los armónicos no es más que la deformación de esa forma de onda, por ejemplo, que esté así, o que tenga esos picos, ¿verdad? Que tenga esos picos y que no tenga la forma de onda, pues como dice, senoidalmente, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, se formarían los picos esos y son armónicos. El switcheo de la parte electrónica es lo que genera, y todo lo electrónico genera ese ruido. Normalmente también se conoce como ruido en una instalación eléctrica, y que lo generan los armónicos. Y los armónicos son esos pequeños picos de deformaciones que pueda tener la onda senoidal. Entonces, eso también pues es importante, porque eso daña a la instalación, e incluso puede dañar al transformador. Otra parte que también son, digamos, características y que no se menciona, por ejemplo, un transformador también, vamos a suponer que su potencia sea, no sé, de 100 kVA, por decir un valor, ¿verdad? De 100 kVA, que normalmente esas son las unidades que se pone, aunque siguen siendo watts, pues es voltaje por corriente, ¿verdad? Siguen siendo watts, pero normalmente se ponen así. Y eso debe de tener, por lo menos, tu transformador debe de tener la carga de 75 kVA. Si está menor a eso también genera problemas, los transformadores. E incluso, si pones un transformador a menos de 75 kVA con una carga menor, dice uno, bueno, está más protegido, está más libre, no genera tanta temperatura. No,
sí genera problemas cuando tiene menos de esa carga. O sea que el transformador debe de mantener esta carga entre 75 y 100 kVA si es de 100. Obviamente ahí cambia, ¿verdad? Ahí hay que de 150, que de 300, que de 400 kVA, depende de la aplicación de ese transformador. Hasta 1000 kVA también, o sea, depende de dónde lo voy a usar. Por ejemplo, hay equipos, sobre todo en los sistemas mineros, hay equipos que trabajan a 4000 volt, ¿verdad? Las palas que normalmente llenan los camiones, que son camiones a veces que pueden transportar hasta 50 toneladas, pues es una pala que se utiliza eléctrica por medio también de un sistema hidráulico, pero el motor que mueve todo eso trabaja a 4000 volt y mueve toda esa parte, y ahí también es una aplicación de un transformador, porque los 4000 volt no son tan comunes, ¿verdad? Entonces son ciertos valores especiales y de eso depende la potencia ahí de un transformador. Entonces los transformadores son esa parte. Les voy a mostrar una imagen, aunque aquí la imagen es, ¿cómo se llama? Bifásica, y precisamente lo pongo porque no es tan común esa parte de esos transformadores. Déjenme, busco esta imagen para ver los elementos que pueda tener. Los elementos que puede tener, pues en realidad son pocos cuando es de control, muchos cuando es de un sistema industrial. Y aquí pues se muestran solamente una parte, que puede tener más en esa parte el transformador, ¿verdad? Ok, la construcción de un transformador, ustedes a lo mejor, yo pensé que ya manejaban más esa parte, porque por ejemplo, si quieren hacer un proyecto y lleva algo de ese transformador, pues ya deberían de conocer esa parte, ¿verdad? Bueno, aquí les voy a poner esa imagen. Por ejemplo, esta es la imagen de, bueno, ahorita lo comparto. Yo pensé que ya estaba, pero no. Ahora sí alcanzan a ver, ya hay un transformador. ¿Alguien me puede decir qué significan esas letras? H, X. ¿Alguien sabe? Sí, o sea, es la salida de una inductancia, sí, pero ¿qué más significa? ¿Cómo se imaginan que sea ese transformador? ¿Un monofásico, un bifásico o un trifásico? Bifásico. Ahora, eso también depende de si es en el lado primario o en el lado secundario bifásico. Este es parecido a lo que tienen ahí en los postes, es un transformador. Normalmente, bueno, ok, vamos viendo. La letra H significa que es la conexión de alta tensión. Ahí, ¿cuántas fases tiene en alta tensión?
¿Cuántas fases? Pues nomás tiene dos, ¿verdad? Tiene H1 y H2, que es el lado de alta tensión. Y tiene las X, X1, X2, X3 y X4. Normalmente no se manejan como X1. Normalmente se maneja, bueno, sí se maneja X1, pero no la X4. Normalmente se maneja X0, X1, X2 y X3, que significa la salida o el secundario de ese transformador. Aquí en el primario se alimenta con un sistema bifásico, en el secundario un sistema trifásico, con un neutro. ¿Qué conexión tiene para que salga ese neutro? No sé si ya comentamos las conexiones. Sí, creo que para motores, no, ¿verdad? Bueno, no hemos comentado. Ok, hay un sistema estrella y delta. El estrella es el que tiene el neutro y por eso se utiliza ese sistema. Casi seguro que su sistema que los alimentes viene de un sistema estrella. Luego vemos esa conexión estrella. Entonces aquí tiene una alimentación bifásica y tiene una salida trifásica. Tiene más elementos, como lo mencionábamos, el aceite refrigerante dieléctrico, tiene las bobinas de mediana y baja tensión, tiene su núcleo de hierro laminado, tiene su cambiador de tomas, que se conoce como tap. El tap es para aumentar o disminuir un poquito el voltaje, tiene válvula de sobrepresión, debería de tener una mirilla para medir el nivel del aceite, debería de tener un sensor de temperatura para ver cuánto es la temperatura que tiene. ¿Verdad? Entonces, este es un tipo de transformador que se utiliza normalmente con voltajes altos. El transformador que utilizaría o que ustedes a lo mejor puedan utilizar algún día en algún proyecto o en algún trabajo sería donde, del lado derecho, donde solamente se ve el núcleo de hierro, las bobinas y se ven los cables que están conectados, los 4 cables. Así es como se ve, ¿verdad? Digamos, el transformador en esa parte. Entonces, habría que ver cuáles son sus elementos y luego tiene elementos primarios y tiene elementos secundarios, una subestación, así como también pues es parte del transformador. De hecho, una subestación, la parte principal pues es el transformador. De ahí pues que tiene interruptores tipo cuchilla, interruptores no sé de supresión o tiene puede tener pues diferentes elementos para mejorar o mantener un voltaje estable también. Entonces, depende ahí de esa parte. Y se fijan ahí la capacidad, dice kVA, son 50 kVA, que siguen siendo 50 watts o kilowatts, ¿sí? Pero se maneja de esa manera porque ahí hay un triángulo de potencias donde la potencia real que se utilice, pues a lo mejor no son los 50 kVA, a lo mejor son 48 o qué sé yo, a un valor aproximado. Entonces, toda esa parte, pues es parte del transformador. ¿Verdad? Ahí dice marca y placa de características. Ahí en la placa de características debe de decirme qué es, qué modelo tiene, es un sistema trifásico, monofásico o bifásico, tiene cuánto de voltaje, los taps, cuántos voltajes controlan, cuánta corriente controla, qué tipo de conexión tiene y todas esas características debería de tener ahí, ¿verdad? Obviamente el recipiente, aquí le llama cuba, un recipiente al que está esa parte, tiene sus soportes de donde se debe de cargar, porque normalmente pues están muy pesados, hay que utilizar allí una especie de grúa y se carga esa parte. Bueno, esa es una pequeña introducción, vamos viendo un poquito más de los transformadores. ¿Qué hace un transformador en realidad?
Bueno, como ya tienen ustedes ahí, dice transformadores, principio de operación y componentes. Primero que nada, aquí hay una definición de un transformador. Dice que el transformador es un dispositivo que cambia la potencia eléctrica alterna con un nivel de voltaje a potencia eléctrica alterna con otro nivel de voltaje mediante la acción de un campo magnético. Entonces, el transformador es un dispositivo que cambia la potencia eléctrica, pero a lo mejor aquí eso lo saqué de un libro y a lo mejor la potencia eléctrica no cambia. O sea, la potencia eléctrica sigue siendo la misma o debe de ser la misma en un transformador. Déjenme detener esta parte y para ver una tablita donde tal vez ahí me puedes dar a entender un poquito más a qué se refiere con esa parte. Ok, ¿cómo encuentro la potencia? La potencia, voltaje por corriente y puedo utilizar seno de un ángulo. ¿Va? Puede ser. Eso sería en corriente alterna. En corriente directa, bueno, aquí me faltó el igual. Eso sería en corriente alterna, ¿verdad? En corriente directa, pues la potencia simplemente es igual al voltaje por la corriente. De esa manera, ¿ok? Bueno, la potencia siempre debe de permanecer igual. Por ejemplo, si yo tengo un transformador y quiero saber su potencia, la potencia sería igual a cuánto es el voltaje con cuánto es la corriente. Vamos a suponer que el seno del ángulo vale 1, que aprovecha el 100% de la energía. Entonces, de esa manera puedo obtener 1. Vamos a suponer que tengo o que mi transformador utiliza 220 volts. Con una corriente de algo sencillo, de 10 amperes. Entonces, de esa manera ya sé de cuánto es mi potencia, de cuánto es la potencia. De 2200 watts. Esa potencia la puedo tener de muchas maneras. ¿Qué tal si le aumento el voltaje? ¿De cuánto sería mi potencia si le aumento el voltaje a 440? ¿O cuánto debería de ser mi potencia? Pues mi potencia debería de ser igual, la misma, los 2200 watts, pero yo ya cambié el voltaje. ¿Qué es lo que va a cambiar? Bueno, pues de aquí cambiaría la corriente. La corriente sería la potencia dividido entre el voltaje. Como la potencia debe de permanecer igual, aquí serían 2200 watts divididos entre 440. ¿Cuánto me da esa cantidad? ¿Cuánto? 5, profe. 5 amperes, ¿verdad? Se reduce a la mitad la corriente. A veces puedo tener mucho voltaje y poca corriente y puede ser que los equipos no funcionen bien, que algunos se traben, se detengan en ciertas ocasiones, porque requieren a veces más corriente que voltaje. Ok, ¿qué pasa si ahora disminuyo el voltaje a 110? Si disminuyo el voltaje a 110, ¿cuánto sería la corriente? Serían los mismos 2200 divididos entre 110. 20. Y eso me da 20.
20 amperes. ¿Se fijan la relación que se tiene? Aumenté al doble el voltaje, disminuyó el doble la corriente. Disminuí el doble el voltaje, aumentó el doble la corriente. Entonces, la potencia sigue siendo la misma o debe de ser la misma. Lo que va a cambiar ya sea el voltaje o la corriente. En ocasiones podemos tener, vamos a suponer que tenemos los 127 volt con 10 amperes, con 20 amperes, bueno, con 20 amperes. En ocasiones tenemos ese voltaje y no nos hace falta más corriente. Entonces, lo que hace o que puedo hacer con los transformadores es, ¿qué pasa si disminuyo el voltaje a 120? ¿De cuánto es la corriente? ¿De cuánto debería de ser? Pues tendría que sacar la potencia, ¿verdad? Multiplicar los 127 por 20. ¿Cuánto me da esa cantidad de los 127 por 20? 2540. 2540. Ok. Entonces ahora le reducí a 120 volt. 2540 entre 120. 21.16. 21.16. Eso es lo que maneja normalmente los taps, que le van cambiando, van reduciendo el voltaje o lo pueden aumentar. ¿Qué pasa si lo aumento a 130 volt? ¿Cuánto vale esa corriente? 2540 entre 130. 19.53. 19.53. Esa corriente que yo voy variando me sirve para que los equipos trabajen de mejor manera, aun cuando yo tengo menor voltaje. Por ejemplo, el voltaje que debo de tener en casa son 127, pero puedo tener 120 y con una corriente más alta. En realidad la corriente es la que me permite un poquito más de energía esa parte, ¿verdad? Pero sigue siendo pues funcional, pero puedo tener rangos y eso es lo que hace también un transformador. Con los taps, tener rangos para irlos variando. Si tengo, por ejemplo, 20 computadoras de escritorio, le voy a poner un voltaje y una corriente. Si la corriente, ¿cuánto necesita de corriente una computadora? ¿O cuánto consume? Consumirá que unos 5 amperes, 4 amperes, 3. Pues más o menos en ese rango puede andar, ¿verdad? De 3 a 5 amperes. Vamos a suponer que consume 3 amperes. Si tengo 20, ¿y cuántos amperes necesito? Pues puedo tener 60 amperes, ¿verdad? Necesito 60 amperes con 127 volt. Tengo 127 volt y necesito 60 amperes. Ok, ¿qué pasa si tengo puede ser que tenga un voltaje de 133 volt, pero ya la corriente no van a ser los 60 amperes. ¿Cuánto sería de corriente esa parte? Multiplicar 127 por 60 y dividido entre 133. ¿Cuánto me da? 57.29. 57.29. Ok. Necesitaba 3 amperes. Si le quito los 3 amperes, por ejemplo, y con ese ya una computadora no me va a funcionar bien
¿Por qué? Porque no le va a llegar la capacidad de corriente que necesita. ¿Sí? Ya casi son los 3 amperes de una computadora. Entonces, para eso se utilizan en transformadores ciertos tabs donde voy modificando, ¿verdad? Para poder tener los 60 amperes o a lo mejor un poquito más por las pérdidas que pueda tener. Entonces, 127. ¿Qué puedo hacer para tener mayor amperaje? ¿Qué le hago al voltaje? ¿Lo aumento o lo reduzco? Lo reduce, ¿no? Lo reduce. Ok, ¿qué pasa si lo reduzco a 120 volts? ¿De cuánto es la corriente? $63.5. Creo que es eso. 63.5. Ahí está, ya tengo un poquito más de corriente de la normal por aquello de las pérdidas, pero mi voltaje sigue siendo funcional para las máquinas, ¿sí? Entonces también de esa manera es la aplicación de los transformadores. ¿Ok? Igual para el control, cuando yo necesito, por ejemplo, yo necesito una bobina o déjenme ver. Estaba tratando de ver un video que tenía ahí pero creo que ya no me aparece, no sé si no lo grabé. Creo que no lo tengo. Bueno, ok, se los debo luego, se los proyecto para que darnos una idea un poquito más clara. Bueno, y continuando con la parte de los transformadores, déjenme les proyecto Ya vi ahí que la potencia debe de permanecer igual, que lo único que puedo cambiar ya sea el voltaje o la corriente. Por ejemplo, la frecuencia pues tampoco la cambio, esa siempre permanece o debe de permanecer igual, ¿no? Entonces ya un transformador dice que también tiene o se puede conectar a una fuente de energía alterna y tiene 2 devanados o puede tener 2 devanados, el devanado primario y un devanado secundario, que también puede llegar a tener un tercero. A lo mejor ustedes han visto por ahí cuando viajan en algún lugar que hay un pozo eléctrico. Eso es más común que pueda manejar ahí un tercer devanado. Normalmente ahí pues puede llegar los 13,200 o los 66 kV y lo reduce a 440. ¿Por qué a 440? Porque la corriente es menor que a 220 para que trabaje una bomba trifásica. Normalmente son bombas sumergibles, es un sistema trifásico y utilizo el transformador para reducir a ese voltaje. Pero si reduzco a 440 ya no puedo obtener lo de una casa, porque en ocasiones tienen una casa cercana a ese pozo y de ahí mismo se alimenta la casa. Entonces lo que hacen es un tercer devanado donde de ahí se sacan los 127 volts. Entonces pueden tener hasta 3 devanados. Lo más común y normal son 2 devanados, devanado primario y devanado secundario. Ok, ahí para los transformadores se produce un campo magnético
que normalmente están regidos de varias leyes. Una de ellas es la ley del Ampere, que me dice que la intensidad del campo magnético, por la longitud que tenga, pues de ahí yo puedo obtener una corriente o la corriente neta para obtener esa parte, ¿no? De cuánto es mi campo magnético, cuánto al rollo de alambre le pongo o cuántas vueltas, pues es lo que voy a obtener, ¿no? A la salida. Puede ser que utilice solamente un devanado primario para que se produzca ese flujo alrededor de ese material magnético y luego ya le pongo el otro devanado secundario donde recojo ese campo magnético y sé cuánto, por el número de vueltas. Por ejemplo, al primario, si quiero reducirlo a la mitad, le pondría 100 vueltas en el lado primario, lo alimento con 440. Si le pongo al devanado secundario 50 vueltas, voy a obtener la mitad, 220 volts. Entonces, más o menos de esa manera se trabaja esa parte, ¿no? Aquí, pues, cabe bien mencionar cuáles son los materiales ferromagnéticos. Hay unos aceros, que incluso hay un acero que le llaman acero dulce, que es uno de los principales que se utilizan los transformadores, porque elimina un poquito el efecto Joule o el sistema de calentamiento o la oposición a ese paso, ¿eh? Aquí tengo una figura donde tengo un transformador, donde tiene una entrada de corriente, donde tiene una X número de vueltas, donde de ahí se genera un flujo alrededor de ese material, donde tiene una longitud de recorrido y donde tiene una área la cual le va a permitir pues pasar mayor o menor cantidad de flujo dependiendo del área, ¿sí? Y la ley de Ampere se expresa con la intensidad, con la longitud y es igual al número de vueltas y a la corriente que pueda circular por ese conductor. Y de ahí, pues, de ahí puedo obtener también, en ese caso es la intensidad del campo magnético, pero también de ahí puedo obtener el flujo de ese campo magnético. Y de aquí nacen diferentes valores como la permeabilidad magnética de cada uno de los materiales. Ese, dependiendo del material, pues es el valor que le voy a dar. Pero hay uno que no cambia, que es el espacio libre o el aire. Cuando hay un espacio, un pequeño espacio que un transformador pueda tener y que tenga un espacio pequeño como un corte, puede todavía producir ese campo magnético, solo que ahí la permeabilidad pues es del material, sería el aire sería el que conduce ese campo magnético. Entonces de ahí tiene un valor que se denomina como la permeabilidad del espacio libre y que vale 4pi por 10 a la menos 7. Y que de ahí hay una permeabilidad relativa que está en función de la permeabilidad del aire y la permeabilidad del material, que se maneja entre valores de 2000 a 6000, pero que no necesariamente llega hasta esos puntos, puede ser más o puede ser menos, pero ya si rebasa esos números, su eficiencia ya no es la misma. Y que de aquí puedo obtener la densidad del flujo, puedo obtener el flujo de cuánto pasa dependiendo de las características y donde de ahí voy a partir para hacer una analogía de un circuito eléctrico con un circuito magnético. Aquí tengo mi circuito eléctrico en la primera parte donde utilizo la ley de Ohm que me dice que la corriente es voltaje entre resistencia. Que tengo una fuente de voltaje por donde va a circular una corriente y que tiene una resistencia. Si no hay una resistencia, pues quiere decir que hay un cortocircuito. Y el circuito magnético es el de la parte de abajo, donde tiene una fuerza magnetomotriz, así se conoce la F, que no es más que también un voltaje, que depende del número de vueltas y la corriente. Pero esa fuerza magnetomotriz va a producir un flujo, no una corriente. Un flujo que va a circular en esta parte y que aquí tiene una reluctancia en vez de resistencia.
O sea que la analogía para poderlo de alguna manera conocer, pues es muy parecida corriente en un circuito eléctrico contra el flujo de un circuito magnético. Tienen las mismas características, aunque con nombres tal vez diferentes o otros datos diferentes, ¿no? Aquí también las resistencias, las reluctancias, perdón, se comportan igual que en un circuito en serie. Las reluctancias también se suman. Las reluctancias, si están colocadas en paralelo, pues también tienen la misma fórmula de un circuito eléctrico. Las reluctancias, ¿verdad? Entonces, de esa manera puedo encontrar o calcular esa parte de las reluctancias. Me quedan 4 minutos y son las 2:11. Yo creo que aquí le dejamos porque a lo mejor la manera de conectarnos pues nos va a llevar el resto del tiempo, ¿no? Solamente pasar lista de asistencia un poquito rápido para ver si alcanzamos a ver. Alberto Manuel. Edgar Emanuel. Presente. Ok. Raúl Betancourt. Presente, profe. Ok. Javier Bracamontes. Priapo Alejandro. Iván Omar. Presente. Ok. Jorge Luis García. Alexis García. Presente, maestro. Ok. Irvin Abdiel. Presente. Muy bien. Juan Pablo García. Presente. Ok. David de Jesús Ulises. Roberto Alfredo. Presente. Ok. Marco César. Carlos Arturo. Presente. Ok. Miguel Elibert. Presente. Ok. Jairo Jesús, perdón. Presente, profe. Ok. Ich Mata. Presente. Ricardo. Ok, gracias. Ricardo Menchaca. Presente, profe. Ok. José Manuel Montoya. Presente, profe. Ok. Israel Alejandro. Presente, profe. Ok. Raúl Ovalle. Presente. Ok. Miguel Palmas. Armando Palomeque. Presente. Ok. Abner David. Presente. Ok. Fátima Rentería. Presente. Muy bien. Miguel Salas. Ángel San Vicente. Presente, profe. Ok. Diego Emiliano. Presente. Muy bien. Kevin Aarón. No le funciona su micrófono, profe. Creo que se lo va a poner por el chat. Ah, ok. Ian Manuel. Presente. Cristian Yáñez. Presente, profe. Ok, bueno. Que tengan buen día. Ya me va a sacar el sistema. Los veo la siguiente y continuamos con los transformadores. Sale, profe, nos Gracias, vemos. maestro. Nos vemos. Maestro, hasta luego. Hasta luego. profe, nos vemos. Hasta luego, buen día. Hasta luego. Hasta luego.